Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. En nombre del Instituto Politécnico Nacional y de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, les agradecemos su presencia esta mañana con motivo de la conferencia titulada Más allá de la tolerancia, construir respeto real hacia la diversidad sexual. Como bien saben, la Red de Género tiene como propósito promover un estado de igualdad, equidad y justicia para todas las personas. Es por eso que a lo largo del año impulsamos este tipo de conferencias que buscan fomentar la igualdad real y el respeto a los derechos humanos. Antes de presentar a nuestra conferencista, permítanme agradecer a todas y todos los compañeros que aceptaron la invitación y nos acompañan en este evento. También aprovecho para saludar cordialmente a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por las redes sociales, particularmente en Facebook, donde nos encuentran como IPN Culiacán. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por su compañía. Permítanme ahora presentar a nuestra invitada, la maestra Daniela Carelli Noris Parra. En esta conferencia, la maestra busca fomentar una conciencia activa sobre la importancia de ir más allá de la simple tolerancia para construir una cultura basada en el respeto, dignidad y la empatía hacia todas las identidades sexuales y de género. La maestra Daniela es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con un posgrado en Desarrollo Humano por la Escuela Normal de Sinaloa. Se ha desempeñado como docente a nivel superior, impartiendo asignaturas como Psicología y Desarrollo Humano, Educación Socioemocional, Atención a la Diversidad, Neuroeducación y Neurociencias, entre otras. Ha diseñado e impartido numerosos cursos, talleres y conferencias dirigidos tanto al sector empresarial como a instituciones del sector público en Sinaloa. Actualmente, a través de su despacho profesional, ofrece servicios de terapia, asesoría y acompañamiento psicológico con un enfoque humanista. No omito comentarles que al final de la charla tendremos una breve ronda de preguntas y respuestas. Sin más, demos una cordial bienvenida a la maestra Daniela Carelli Noris. Adelante, maestra. Bravo. Bienvenida nuevamente. Hombre, pues muchas gracias. De nuevo estamos por acá. Siempre me gusta mucho venir. Siento buena vibra, me siento muy acogida y sobre todo, pues se dan las pláticas de manera más amena, ¿no? Y creo que hoy espero que no sea la excepción. Gracias por estar aquí, por ser puntuales, por estar presentes y por recibirme siempre con muchísimo cariño. Hablar de tolerancia es un tema complejo, porque todos nos definimos a nosotros mismos como tolerantes o capaces o nos creemos con el poder de tolerar. Y a veces tolerar es cargar con algo que muchas veces no estamos dispuestos o dispuestas a aceptar en su totalidad. ¿Les ha pasado? Y dice, bueno, pues no me queda de otra, tengo que tolerar. Entonces, esta palabra con el paso del tiempo nos va quedando chiquita en la aceptación y en la asimilación de múltiples factores y diversidades que nos van guiando a nuevas formas de ver la vida. ¿Sale? ¿Vale? Pero en este momento vamos a ir descifrando cada una de ellas. Hace unos días yo charlaba con algunas de mis alumnas de la Escuela Normal de Sinaloa y dentro de mis actividades siempre trato de que identifiquen su identidad de quiénes son. Que lo escriban en un papel, que realicen algún dibujo, lo que ustedes quieran, que sean creativas y que se vayan definiendo en quiénes son, porque es tan importante saber quiénes somos para que nadie nos venga a decir quiénes somos. En alguna de ellas, con alguna persona que me topé, me dijo, maestra, yo no puedo hacer su actividad, lo siento mucho, le agradezco la comprensión y demás, pero yo no puedo. Y le pregunté que si cuál era el motivo. Me dijo, porque yo realmente no sé quién soy. Bueno, estás en una edad en la que estás construyendo tu identidad. Sí, me dice, pero probablemente lo que yo soy no es lo que quieren los demás. Ok, le dije, pero ¿qué quieres tú? Todavía no lo sé.
En esta encrucijada nos encontramos todos los días con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, incluso con nuestros niños, que en su proceso de buscar quiénes son, se ven conflictuados en decidir, en hablar, porque ¿qué creen? Tienen miedo a la falta de tolerancia, a la falta de aceptación, a no tener vínculos sanos, y esto tristemente conlleva a situaciones de depresión. Veo en el consultorio todos los días situaciones donde hay casos de depresión, ansiedad, baja autoestima, derivados de la falta de aceptación, no solamente de la diversidad como tal, sino de la personalidad como tal. Entonces, en búsqueda de nuevos cambios y nuevas perspectivas, justamente se crean ese tipo de conferencias con perspectiva de género y en este caso enfocados en la diversidad sexual. Le agradezco infinitamente a Sandra por tomarme en cuenta y ser parte de estos proyectos, a nuestro director que es un aliado totalmente de este tipo de temas que nos permite hablar sin tapujos, con libertad, pero sobre todo con mucho respeto. Gracias y bienvenidos a la conferencia Más allá de la tolerancia, construir un respeto real hacia la diversidad sexual. Iniciamos. De la tolerancia al respeto. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro de los unos hacia los otros. Es la disposición que tenemos y la capacidad de convivir pacíficamente con personas que poseen opiniones, comportamientos o características distintas a las nuestras, sin recurrir a la discriminación, el prejuicio o la violencia. Es uno de los valores fundamentales para poder convivir en armonía. Quienes adoptamos la tolerancia como una forma de contribuir a la sociedad, somos más pacíficos, tenemos la capacidad de apertura y decimos, probablemente no lo comprendo, no estoy en sus zapatos, pero me invito a mí mismo a la reflexión de tolerar las circunstancias que yo no comprendo. Pero la pregunta es para ustedes, y aquí me dijeron que había una persona que le encantaba hacer preguntas. Ahora yo voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tanto toleramos lo que no conocemos? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Qué tanto toleramos lo que no conocemos, a lo que no nos enfrentamos todos los días? A las cosas que no son parte de nuestra vida, a las cosas que no nos gustan, porque obviamente nosotros traemos unas creencias derivadas de nuestra cultura, que nuestros papás nos dijeron, y de pronto resulta que en la sociedad hay muchas cosas diferentes. ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo lo toleramos? ¿Qué hacemos? Si nos enfocamos en la diversidad de opinión, política, social, sexual, crítica de género, ¿cómo lo toleramos? ¿Se lo han preguntado? Nos aguantamos, guardamos silencio y decimos, seguimos hacia adelante porque no puedo cambiar lo que ya está escrito. ¿Les ha pasado? Y en esa tolerancia a veces existe negación, es decir, un nudito en el estómago porque dice, ay, no estoy tan de acuerdo, pero no me queda de otra. Seamos honestos, incluso hasta a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque la tolerancia o la no tolerar lo desconocido es algo totalmente natural del ser humano. Lo traemos, es una condición biológica y psicológica. ¿Por qué? Porque lo que no toleramos puede ser miedos, miedo a lo desconocido, miedo a mi cambio de creencias, miedo a mi cambio de cultura, y eso pues no entra en mi chip de conocimiento, ¿sí o no? Entonces lo acepto, lo tolero, porque no me quedo de otra, pero emocionalmente algo pasa en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Existe un estado de negación. ¿Y eso es justo para ustedes? Para muchos dirán, no, pero muchos dirán, estoy abierto a tolerar porque hace de mi vida un lugar más tranquilo, un lugar más pacífico. Lo que influye a que tengamos miedo a la tolerancia tiene que ver con nuestra personalidad. Justamente lo que les hablaba en un principio, nuestros alumnos están en un proceso de identidad, creando su propia personalidad. Y eso tiene que ver con todas las características asumidas desde nuestra infancia.
Tú eres una niña inteligente, eres una niña que tiene que tener ciertos valores, eres un niño dedicado al arte, al fútbol y demás, y se va creando una serie de características. Y si te sales de esa idea, te encuentras en lo desconocido y obviamente entras en una situación que te da miedo tolerar lo desconocido. Otro de los factores son las experiencias. No todos tenemos la oportunidad de tener experiencias iguales. Cada ser humano es distinto. O ustedes son iguales entre sí. Aunque trabajen aquí, aunque sean mejores amigos o mejores amigas, cada quien percibe las cosas de forma distinta. Entonces la experiencia es diferente. Entonces la experiencia de vida influye directamente en cómo toleramos. Nuestra cultura. Sinaloa, ¿de qué se caracteriza? De a lo mejor tener una cultura donde predomina un poquito el machismo, pudiéramos decir poquito, a lo mejor no tanto, donde a lo mejor la mujer hemos tenido una posición de roles más cómoda, porque así nos tocó, porque nos gustó, está bien y es válido. Entonces nuestra cultura influye directamente en la forma que percibimos y eso también influye en nuestra capacidad de tolerar. La necesidad de control, esto es ir un poquito más allá. Las personas que no se permiten tolerar lo desconocido tienen miedo de perder el control de sí mismos. Estamos tan adecuados a lo que ya conocemos. Si, por ejemplo, la primera vez que yo vine para acá, yo no tenía el control ni de mí, venía con emociones pues complicadas, venía a conocerlos a ustedes. Sigo sin tenerlo, pero me siento más a gusto. ¿Por qué? Porque ya conozco el espacio y ya los conozco a ustedes y me siento como en casa. Eso pasa cuando no nos damos apertura y tenemos miedo a perder el control. Hay mucha gente que dice, no me saquen de mi casa, yo aquí estoy a gusto. ¿Por qué creen? Porque tienen miedo a perder el control a lo desconocido. Pero eso con el paso del tiempo tiene una repercusión. No hay una vida que disfrutar o una vida que descubrir. Y unas personas que a veces nos limitamos a tener la capacidad de tolerar. Los miedos evolutivos son miedos que tenemos desde la infancia. Y aunque seamos adultos, ¿creen que hemos perdido esos miedos? No, muchas veces si no los trabajamos, nuestros miedos van creciendo y nos acompañan hasta los últimos días de nuestras vidas. Entonces, los miedos que tenemos desde nuestra infancia, que no han sido trabajados, también nos impiden crear redes de tolerancia real. Entonces, les digo ahorita, sensibilicémonos. El mundo está cambiando. Las personas tienen diferentes perspectivas y hay un mundo diverso. Ya no solamente basta con tolerar. ¿Por qué? Porque la tolerancia puede ser inducida, puede ser solamente impuesta, porque no nos queda de otra, porque son reglas y nos tenemos que acatar a esas reglas. Pero si cambiamos la tolerancia por el respeto, abrimos un mundo de posibilidades. Es decir, comprender desde la empatía las necesidades del otro es difícil, pero no imposible. Pero para poderlo comprender tenemos que entrar en un mundo de aceptación. ¿Vamos a cambiar el mundo con nuestra forma de pensar? No, las únicas personas que a veces nos terminamos haciendo daño con la falta de tolerancia o de falta de comprensión somos nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo va siguiendo su ritmo y todos los días hay novedades, hay cosas nuevas a las que tenemos que adaptarnos porque así son las circunstancias. Y si nos adaptamos desde el respeto, respetándonos a nosotros mismos, hacemos que este mundo sea muchísimo mejor y que el viaje en esta vida sea más, pero más placentero, porque entonces estamos frustrados, enojados, nos peleamos con todos y nos vamos negando de la existencia de la gran variedad de diversidad que existe en el mundo. Cuando hablamos de respeto, les hablo que no solamente es soportar, y tolerancia muchas veces es soportar. Y a veces nos creemos con el derecho de soportar, es que yo te tengo que soportar. Y esa frase termina cargando con muchas cargas emocionales que al otro no le ayudan. Entonces, respetar es reconocer su dignidad sin condiciones. Significa aceptar que cada persona tiene derecho a ser quien es, así de fácil. Pensar distinto, sentir diferente y vivir su identidad sin ser juzgada y sobre todo no ser violentada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos creemos para violentar? Esa es una pregunta fuerte. A veces decimos, es que yo tengo el derecho de juzgarlo. La verdad es que no,
¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio mundo, sus propias experiencias, ya lo hablábamos, y su forma de percibir. Respetar no es estar de acuerdo, quédense tranquilos. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con condiciones que no conocemos, no debemos estar obligados, pero sí es dar espacio a la existencia de otras personas con igualdad y con empatía. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de diferentes formas de pensar y en una diversidad que cada día es más compleja, evolucionada. Según Colbert, este hace referencia a que el respeto es una actitud moral por la que se aprecia la dignidad de una persona y se considera su libertad para comportarse tal cual es, de acuerdo con su voluntad, intereses, opiniones, sin tratar de imponer una determinada forma de pensar. Es decir, todo aquello que yo no puedo cambiar, puedo asumir la actitud de respetar. Entonces, en este respeto y en esta diversidad, nos va conduciendo a la pregunta clave del día de hoy. ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué será? ¿Qué se les viene a la mente? Ahí viene la respuesta, pero ¿me pueden ustedes compartir de sus experiencias? ¿Qué es para ustedes la diversidad sexual? Con las palabras que se les vengan. ¿Les ayudo? Ahí viene la respuesta, está bien fácil, mira. La diversidad sexual se refiere a la variedad de manifestaciones de la sexualidad humana, incluyendo las diferencias en orientación sexual, identidad de género, expresión de géneros y características sexuales. Este concepto promueve el reconocimiento de todas las personas como iguales en dignidad y derechos independientemente de cómo vivan su sexualidad o su identidad. Esto es directamente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, respetar las diferentes manifestaciones que se presentan en la vida de las personas. No podemos conocer lo que existe en la forma de pensamiento de cada una de ellas y por eso es que muchas personas optan por el silencio, por la represión y por la negación, cosa que con el paso del tiempo tiene sus repercusiones. Todos los seres humanos que guardamos, silenciamos por no ser escuchados o tener miedo a la falta de tolerancia, terminamos siendo objeto de situaciones complicadas emocionalmente hablando, es decir, la salud mental. Y si nos preocupamos por los otros, también deberíamos de preocuparnos por lo que sienten y piensan. Probablemente no de toda la humanidad, pero sí de los que tenemos cerca. ¿Por qué? Porque todos somos personas, somos individuales con diferentes características y sobre todo con diferentes emociones. Eso es la diversidad sexual. ¿Existen diferencias entre el sexo, identidad de género, orientación y expresión de género? Por supuesto que sí. Desde el principio que yo empecé por acá, les fui dando las diferencias entre el sexo, que es la condición biológica. Es la clasificación asignada al nacer en características físicas y genéticas, genitales, cromosomas y hormonas. Tan fácil. ¿Es niño o es niña? ¿Se acuerdan? Ya hablábamos que en esto de la revelación, que si era niñito pues era azul, que si era niñita pues era rosita, cosa que ha sido criticada en los últimos meses, años tal vez, por los estereotipos de género. Sin embargo, nuestra cultura, y regresamos a la cultura, así nos ha enseñado. Es difícil erradicarla, ¿verdad? Pero al final del día, esto considera solamente la cuestión biológica. ¿Naces siendo niño o naces siendo niña? ¿Qué es la identidad de género? En su palabra lo dice. Es cómo una persona se siente y se reconoce de manera interna. Es decir, se puede sentir hombre siendo biológicamente mujer, se puede sentir mujer siendo biológicamente hombre, o no puede sentir ninguno de los dos, difiere de los dos sexos. Puede ser mujer, hombre, no binaria o género fluido. Y dirán ustedes, ¿cómo funciona esto? Está complicado, ¿verdad? Está bien difícil, pero así es la mente humana. Las estructuras que tenemos en nuestra mente son tan complejas, por eso es que la mayoría de las personas optan por no comportarse como se sienten. ¿Por qué? Porque el miedo al rechazo, justamente a la expresión de, ¿y esto cómo funciona? Esto es interno. Esto es de carácter psicológico y es de carácter emocional. ¿Sucede? ¿Sí o no? Es una realidad. ¿Tienen ustedes redes sociales? ¿No les ha tocado ver, me considero no binario, género fluido, soy pansexual, demás? ¿Les ha tocado?
Es una realidad, no la podemos negar. Y como es una realidad, no la podemos negar y a veces nos cuesta trabajo aceptar, lo único que podemos hacer es educarnos, tener el conocimiento de qué está pasando. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué no antes? ¿Qué sucedió? Muchos le echan la culpa al pollo, que si el pollo tiene demasiadas hormonas. No, déjenme decirle que no tienen nada que ver las cosas del pollo. Realmente siempre ha sucedido. La diferencia entre años atrás, ahora, es la capacidad de comunicarlo y la libertad. Las juventudes tienen más inquietudes, pero aún así guardan silencio y aún así hay casos de suicidio. Nuestras juventudes ya no se conservan y se guardan lo que realmente sienten. Y nosotros, al no tener educación respecto a estos temas, ¿qué sucede? Nos asustamos. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos. Sí, nos enojamos porque no conocemos el tema y criticamos y juzgamos a los otros porque pensamos que los otros están mal y que nosotros estamos bien. Pero ojo, la normatividad que ustedes tienen en su estructura tiene que ver con su desarrollo. Y qué bueno, porque eso les da salud mental y estabilidad. Pero hay quienes tienen tantas confusiones que entre más las neguemos, pues más confundidos van a estar. De ahí viene otra expresión que es la orientación sexual. Aquí, esa está facilita, ¿no? ¿Qué es la orientación sexual? Es hacia quien se siente atraída emocional, afectiva o sexualmente hacia una persona. Así de fácil. Puede ser heterosexuales, que es lo heteronormativo, por así decirlo, los homosexuales, los bisexuales, las pansexuales y los asexuales. ¿Ok? Es una gama así. Es demasiada información para poderla discernir en un solo conferencia, pero lo importante es que nos vaya quedando claro que las manifestaciones o los deseos internos de las personas pues también merecen ser respetados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos personas y el objetivo de la vida es humanizarnos. Y la expresión de género es como una persona muestra su género al mundo a través de la ropa, el comportamiento, la voz y los gestos. Aquí entran el ser femeninos, femeninas, ser masculinos, seres andróginos, fluidos, entre otras. Muy bien, ya no me voy con tanta categoría. Vamos a lo que sigue. Tranquila. Está aquí. ¿Nos está quedando más o menos claro qué es la diversidad sexual? Sí. ¿Y a lo que nos vamos a enfrentar allá afuera? Sí. Trabajamos en una institución educativa, vamos a conocer diferentes tipos de expresiones y diferentes tipos de identidades y lo que tenemos que hacer nosotros de este lado, desde la parte docente, desde la parte administrativa, es aprender a ser no solamente tolerantes, sino aprender a respetar las diferentes características de cada persona. En pocas palabras, lo que le acabo de decir, con esta frase lo resume todo. El sexo se asigna, la identidad se siente, la orientación se elige en el corazón y la expresión se muestra con libertad. Y en esta última parte de que se muestra con libertad es donde nos vemos coartados en la libertad de expresar lo que realmente somos. Y regresamos a la parte principal. Ese quién soy yo, muchas veces al tener los 30, los 40 o los 50, sigue estando en una situación de dudas porque no he sabido conocerme o autoconocerme para definir realmente quién soy yo. He decidido ser lo que la estructura social o mi ambiente me permiten ser. Entonces, más allá del binarismo, el binarismo es pertenecer a los roles de género, hombre o mujer. En esta cuestión es reconocer que no todas las personas encajan en categorías cerradas o binarias. Así sucede, es una realidad y lo vemos en el exterior. No todas las personas se identifican estrictamente como hombre o como mujer. Así sucede, es una realidad y lo vemos en la sociedad y en el exterior. No todas las personas se sienten atraídas exclusivamente por personas del sexo opuesto. Es una realidad. Lo vivimos en las aulas, en las escuelas, en los consultorios, donde ustedes pasen, está allí. No lo vamos a poder negar. Todas expresan su género de manera tradicional. La verdad es que no. Nuestros jóvenes en la actualidad, y me refiero mucho a los jóvenes porque siento que ellos son los que están marcando una diferencia. Ellos están saliendo al mundo a mostrarse
como ellos son. Y en la falta de incomprensión viene la represión. Y si queremos que a nuestra edad adulta nos gobiernen, nos eduquen o nos transiten personas saludables en cuestión de mentalidad, tenemos que aprender a aceptar ahorita sus características. ¿Para qué? Para que en un futuro no repercuta. Porque entonces también nosotros nos vamos a ver sumergidos en situaciones donde no hay una estabilidad emocional y ellos que van a ser mucho más grandes que no, bueno, que van a ser quienes van a tener el poder en ese momento, no van a saber qué hacer. La diversidad es parte de la humanidad y como les comento, no es algo nuevo, no es algo de unos años para acá, no es desde que en 1973 se quitó la homosexualidad del manual de trastornos mentales, ni que en 1990 se erradicó, no, viene de toda una vida. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la forma en la que nos comunicamos y la que estamos llevando a cabo pues estos temas, ahora sí que para educarnos en ello. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, de expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones y identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y en cada persona. Es el reconocimiento que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de otras personas. En pocas palabras, los derechos humanos son los que marcan la diferencia. Desde el momento que naces a esta vida, tú tienes una cartilla de derechos que te van a proteger, independientemente de todas las manifestaciones, sensaciones y decisiones que tengas en tu vida. Es un valor fundamental. Y si lo está marcado dentro de nuestra misma Constitución, lo que nos queda a nosotros como sociedad es aprender del tema para poder no solo tolerar, sino también a respetar. Las siglas de la comunidad LGBTIQ+, representan una forma inclusiva de nombrar la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Hay una frase muy marcada que dice, todo aquello que no se comunica, se invisibiliza. Y la realidad es que en el día a día compartimos, convivimos o somos en esencia alguna de estas cifras tan marcadas dentro de la comunidad LGBTIQ+. La L que significa ser lesbiano, lesbiana, la G gay, B bisexual, la T transgénero o transexual, la I intersexual, la Q de queer o cuestionado y el más significa todas las identidades que no están representadas en las siglas anteriores. Aquí también entran pansexuales, no binarias, asexuales o género fluido. ¿Okay? Sé que son muchas, pero los mismos miembros de la comunidad dicen, si no nos mencionamos, no existimos. Como somos personas en esencia, tenemos que ser reconocidos como tal. La teoría queer, que nos habla sobre lo cuestionado, busca de estructurar un poquito cada una de ellas y hacer una sola comunidad, pero ese es un tema que pudiera ser para otra conferencia, ¿no? Ahorita lo importante es conocer estas siglas, el concepto de diversidad sexual y todo lo que aplica en el mundo. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de que es un enfoque que reconoce múltiples factores sociales que se crucen y afectan en la vida de una persona, género, orientación, raza, clase, discapacidad o bien religión. Es decir, una persona que pertenece a un sector minorizado o discriminado no solamente es una persona que posee una característica, muchas veces posee una o más. Aquí entran la edad, la discapacidad, la situación económica, la orientación sexual, etnia, nacionalidad, religión, género y edad. Supongamos, una de las condiciones de minorías y discriminación, ¿qué les gusta? Por cuestión de género, ser mujer. Ya hay una sección, ¿no? Ser mujer, ser indígena, ser discapacitada, llevamos 3, y ser homosexual. Eso es la interseccionalidad. Y cuando hablamos que si la interseccionalidad es la clave, es saber identificar que las personas son un todo completo, que es el contexto, la estructura, los ambientes, el lugar donde pertenece, la religión a la que posee, el lugar donde se crió la familia, los familiares, los papás, todo
lleva a la construcción de su propia identidad. Es decir, no solamente son personas que decidieron tener alguna característica marginado de la sociedad o ser minoría. Lastimosamente, esto sucede en toda nuestra vida y lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos, conocer estos temas para erradicar la discriminación. Al final del día, lo que estamos buscando con este tipo de conferencias es sensibilizar, concientizar, educar para poder llevar esta información a los otros, a los nuestros y arropar en respeto y no solamente en tolerancia temas tan delicados, porque son delicados. Nos cuesta trabajo muchas veces aceptar esta información porque, una, regresamos a los miedos, no lo tenemos en nuestro chip codificado. Y para podernos dar apertura tenemos que saber que en un mundo cambiante existen muchas posibilidades y para ello tenemos que abrirnos a conocer lo que hay en el mundo. Comprender la diversidad exige ver la historia completa de cada persona, no solamente una de sus etiquetas. Si yo quiero que funcione una terapia, no me voy a ir por lo de encimita. A ver, cuéntame qué pasó. No, fíjate que sufro violencia por ser homosexual, por ser gay, lesbiana. Ok, eso no es lo importante. La gente que piensa que eso es lo importante. Vámonos a tu historia. Vamos en qué momento adquiriste esas ideas que has aceptado, una vida de violencia tóxica. Nos vamos hacia la estructura, de dónde vienes, dónde está tu familia, cómo creciste. Es decir, todas las personas son un concentrado de esencia. Y cuando hablamos de la interseccionalidad, hablamos de que si comprendemos esos aspectos, humanizamos cada una de las clasificaciones discriminatorias y vemos a las personas por lo que son. ¿Qué son? Personas, así es. Y el sentido de la humanidad es convertirnos en personas. No somos etiquetas. Sin embargo, si les acabo de presentar alguna de ellas, es por la necesidad de ser visibles, de que existen y que tanto ustedes como sociedad, gobierno y políticas públicas las tomen en cuenta para poder también tener los mismos derechos. Bueno, esto es con cuestión de la interseccionalidad. Pero afortunadamente, dentro de nuestra Constitución y gracias a la lucha constante de estos grupos, existen los derechos de las personas LGBTIQ+. La Constitución mexicana prohíbe en su artículo 1 cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo y género, tanto a los servidores públicos como a los particulares. Para poder prevenir estas situaciones existen diversas leyes, entre las que destaca la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General del Desarrollo Social. Aunado a ello, las poblaciones de la diversidad sexual y de género también tienen los siguientes derechos. Es importante que sepamos esto porque muchas veces consideramos que por ser minorías o que su lucha es constante, pues no tienen derechos o debemos discriminarlos solamente por el hecho de no comprender sus circunstancias, pero no, su lucha tiene resultados. ¿Van lentos? Sí, pero están latentes. Derecho a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal y colectiva. Derecho a la certeza jurídica y al acceso a la justicia. Derecho al acceso y a la salud. Derecho a la educación, derecho al trabajo y garantías laborales. Derecho a la participación política, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la igualdad y a la no discriminación, derechos culturales, derechos a una vida libre de violencia, entre otras aportaciones que a cuestión de ley han estado avanzando. La comunidad se está respaldando, está siendo más visible, pero aún sigue siendo un factor de discriminación ante la falta de conciencia de su existencia o de educación sobre estos temas. Es por eso que la lucha sigue. Y no solamente es la comunidad, sino también todas las minorías que desafortunadamente no tienen acceso a tener a lo mejor los mismos vínculos. Somos nosotros los que muchas veces coartamos esa libertad de expresión y generamos consciente e inconscientemente problemas emocionales en las personas que son parte de la diversidad. Humanizar lo que no se ve, de lo que no se habla y de lo que se esconde. Desde que supe que iba a hablar de este tema, sabía que era un reto, principalmente para mí y posteriormente para ustedes. No todos estamos abiertos a escuchar temas que a veces dije, ¿será, no será, no me gustará, no me gustará? Pero les digo algo, parte de nuestro conocimiento es conocer todo nuestro entorno. El miedo a lo desconocido nos coarta, nos deja sin palabras.
nos deja sin recursos ante la crítica. Al menos con información puedes asumir una crítica, pero con un sustento. Me dijeron esto y esto, pero yo no estoy de acuerdo. Está bien, ¿dónde lo viste? No, pues en tal parte. Hay un porqué, hay una referencia. Pero el objetivo no es aprendernos conceptos ni clasificaciones. Ese tipo de conferencia la quise hacer más que nada humana. Ve a las personas como lo son. En casa tenemos seres humanos maravillosos que están en un proceso de desarrollo y no sabemos el día de mañana cuál vaya a ser su visión del mundo. Y lo que nos queda como padres es acompañarlos con amor y empatía. No nos queda de otra, porque el rechazo, la negación a nuestros niños y a nuestros jóvenes les genera desolación. Y vienen los adultos incompetentes y luego vienen los padres frustrados. ¿Por qué mi hijo salió así? Voltea a ver hacia el pasado. ¿Qué hiciste tú? ¿No escuchaste? Te estaba dando indicaciones y esas indicaciones, por no tener el conocimiento o la apertura, decidiste negarlas. Entonces, más que conceptos, más que ampliar la comunidad, que no es el objetivo, ni que los acepten forzosamente, es saber que existen referentes históricos, teóricos, que trabajan en ello para que exista una evolución en cuestión de el respeto y la aceptación. Igual, no obligado, simple y sencillamente a través de la voluntad propia. Las personas no binarias existen, las personas intersexuales existen, las personas trans mayores existen, las personas indígenas, LGBTIQ+, existen, las personas con discapacidad dentro de la comunidad, ¿qué creen? Existen, porque somos un mundo lleno de diferencias, colores, sabores, y cada cabeza es un mundo. Si ustedes me preguntan, a lo mejor me lo hacen al final, ¿qué fue lo que pasó para que esto sucediera? No hay una teoría que lo explique. Son condiciones biológicas, culturales, de procesos de vida, vivencias, de, ¿qué les gusta? De decisión. Prácticamente es eso, es como elegir a veces en qué mundo vives, qué comes, qué decides, ¿no? Pero no se puede cambiar, porque gran parte de ellos es una estructura psicológica que se tiene que trabajar, pero no para modificar, sino para aceptar y vivir en conciencia. ¿A qué se enfrenta la comunidad? Hay muchas cosas, principalmente las sociedades contemporáneas pues aún reproducen formas estructurales y simbólicas de violencia que afectan de manera particular a grupos históricamente marginados. Es decir, seguimos violentando lo desconocido y no es nuestra culpa, no tenemos información y nosotros al no tener información violentamos. Estas formas de violencia no siempre se presentan como agresiones físicas explícitas, muchas veces operan en gestos sutiles, palabras, silencios o normas aparentemente neutras pero profundamente discriminatorias. Aquí vienen las etiquetas, mira, ahí va, mira aquella, o me quedo en silencio porque todo esto forma parte de las microviolencias. ¿Y saben dónde se deposita esa microviolencia? A lo mejor no es el golpe, ni es el que te despiertas todo tasajeado, ni nada. Se deposita aquí, miren, en nuestra mente. Y el día de mañana, cuando escuchamos esos comentarios que son microviolencias, afectan directamente la autoestima. Y entonces vienen cifras que abundan en consultorios, cifras que abundan en personas que no quieren trabajar, que se someten a una depresión y lo más fuerte, en el suicidio. ¿Por qué? Porque las cifras van en aumento. Todo aquello que no se comprende, dicen, pues me elimino de esta vida. ¿Qué caso tiene seguir existiendo? Las microviolencias son comportamientos, comentarios, actitudes o gestos que de forma repetida y normalizada refuerzan relaciones de poder y discriminación. La próxima vez que sé que no es el caso en este sector, porque es un sector educativo y reconozco a cada uno de ustedes, he tenido la oportunidad de trabajar, pero que ustedes escuchen o miren a alguien que tiene un gesto discriminatorio, es una persona con diferentes situaciones, pónganse en su lugar. ¿Qué pensarán? ¿Qué sentirán? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿No creen que haya sido suficiente para poder entrar en un proceso de aceptación? Nos vamos a lo primero, en ese quién soy yo, no sé quién soy yo, porque yo quiero ser alguien, pero lo que los demás me dicen es lo que me está ganando, ¿sale? Y no se vale ser lo que los demás, se vale ser quien eres en esencia, en esa libertad que afortunadamente aquí todos tenemos. Si seguimos conservando las microviolencias, que son las a lo mejor sutiles, nos van llevando a estadísticas más profundas y reales. En cuestiones de discriminación,
son datos actuales. 37.3% de las personas de la comunidad LGBTIQ+ han sufrido algún acto de discriminación en el último año. 1 de cada 4 personas de la comunidad reportó negación de derecho a la educación, salud o apoyos sociales. En cuestión de violencia, el 60% de las personas LGBTIQ+ han sido víctimas de algún tipo de violencia frente al 40% de la comunidad LGBTIQ+. El 28.7% de las personas LGBTIQ+ han tenido ideas o intentos suicidas en comparación con el 8.9% de la no población LGBTIQ+. En cuestión de los crímenes de odio, hasta el 2024, al menos 80 asesinatos existen de personas de la comunidad LGBTIQ+ en México, un aumento respecto a los 66 del año 2023. 459 muertes de violencias de personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido documentadas en México en los últimos 5 años. Las entidades con más homicidios en 2004 fueron la Ciudad de México, con 17 casos, 11 de mujeres trans, en Veracruz 8, Jalisco 6, Morelos y Nuevo León 5 de cada una. Esas cifras son actuales. Hay un observatorio nacional donde cada día se reportan diferentes tipos de agresiones, asesinatos de personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque es un odio colectivo. ¿Y dónde está el odio colectivo? Relacionado a la falta de educación y conocimiento, miedo a lo desconocido, incapacidad de aceptar lo que no tenemos idea cómo funciona. ¿Cómo vamos a construir un verdadero respeto? Yo les hablaba al principio desde la empatía, el ponernos en el lugar del otro. Y no significa, ay, ¿cómo me voy a poner en el lugar de alguien que ni al caso? O sea, yo no. La empatía no es vivir las emociones del otro, que a veces tenemos confundido. Ay, me voy a poner en el lugar de otro y voy a sufrir y voy a sentir lo que él siente. No, la empatía es sentir desde tu posición lo que el otro puede llegar a sentir. Eso es una capacidad que está desarrollada en nuestro cerebro a través de las neuronas espejo. Nosotros lo desarrollamos desde que estamos chiquititos. La empatía y la comprensión, fomentar empatía para entender las experiencias y sobre todo las perspectivas de los demás. Promover la escucha activa y el diálogo abierto para construir puentes de comprensión. Tomar acción y compromiso, acciones concretas para eliminar prejuicios, que fuera lo máximo en el mundo. Y las discriminaciones, comprometerse a crear entornos inclusivos, donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. Y aquí entra mucho el sector educativo. Los niños van en avance. Y no me refiero a la diversidad sexual como tal, sino en el reconocimiento de actuar con compromiso, amor y empatía. Aprenden ahorita a identificar las necesidades del otro. Es más fácil que un niño pueda saber lo que sienten los otros que un adulto, porque traemos demasiadas creencias y demasiados prejuicios que a veces no nos permiten ver la realidad ajena. Educación y conciencia. Implementar programas educativos que promuevan el respeto y la inclusión desde una edad temprana. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del respeto activo y sus beneficios para la sociedad. La responsabilidad colectiva, que es asumir la responsabilidad de construir una sociedad más justa y más equitativa. Trabajar juntos para eliminar barreras y crear oportunidades para todos. Porque, ¿qué creen? En este espacio y en este mundo todos cabemos. Y mientras más comprendamos que la diferencia es parte de nuestra vida, no nos vamos a meter a vivir el proceso que ellos viven, pero sí a vivirlo desde el respeto. ¿Okay? Al ir más allá de la tolerancia y abrazar el respeto real y activo, que no solamente es de te tolero porque pues no me queda de otra y eres parte de, no. Realmente ser respetuosos, vamos a mejorar no solamente la calidad de vida de las personas, sino que también fortalecemos el tejido social y promovemos una convivencia armoniosa y enriquecedora para todos. Cuando hablamos de enriquecer ambientes armoniosos y tranquilidad, lo hablo también desde nuestra propia perspectiva. Una persona que asume el compromiso de aceptarse y aceptar a los otros, no se mete en conflictos, no entra en crímenes de odio, cero enojos, pero todo esto es un proceso que lleva su tiempo. Así que mi compromiso siempre va a ser tratar de dialogar de la manera más respetuosa para que nadie se sienta herido ni sienta en alguna situación incómoda. Creo que lo traté de llevar de la manera más respetuosa que pude. Ese va a ser mi compromiso para fomentar y ser una voz
también de aquellos que a lo mejor no pueden tener estos espacios y este micrófono, y uno de ellos es la comunidad. Así que ese es mi compromiso. Mi pregunta para ustedes, si la pueden guardar o la pueden responder. ¿Qué compromiso generan ustedes? Los dejo de tarea. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación. Espero les haya gustado. Como siempre, es un enorme gusto estar con ustedes. Gracias. Vamos a dar una ronda de preguntas y respuestas. No sé si hay quien quiera comentar o preguntar algo. Por lo pronto le voy a pasar unas preguntas y unos papelitos. Muchísimas gracias, señor. ¿Me puedes dar un ejemplo de la vida diaria de tolerancia y respeto y cuál es la diferencia? Cuando nos educamos en tolerancia solamente es en la capacidad de soportar, tolerar y asimilar circunstancias que viven, pero que de manera interior no aceptamos como tal en su 100%. Es decir, es que yo tolero, pero si me preguntas, yo esas cosas ni las comprendo. Si por mí fuera, que no existan. Sin embargo, si educamos en el respeto activo, hablamos de lo interior que cada persona tiene como valor moral para respetar a los otros desde la humanidad, sin prejuicios, sin características, sin clasificaciones. Ve a las personas como lo que son, personas. Esa sería la diferencia. En la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cómo podemos acompañar de manera efectiva a un ser querido que nos dice que no se identifica con ningún género y le da miedo? Primero que nada, felicidades a quienes tienen la posibilidad de que sus seres queridos les compartan esta información, porque significa que tienen confianza. Y al momento que una persona se abre con alguien, una persona en especial, es porque hay una red de apoyo que sabe que va a ser recíproco. ¿Cómo acompañarlos? Escucha activa, sin juzgar, sin entrar a nivel de prejuicio. Oye, pero ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó de chiquito? No, a ver, lo que tú estás sintiendo en este momento es parte de tu identidad. Dale sentido, explóralo. Probablemente, ¿qué te parece? Sin embargo, si estás experimentando una emoción como lo es el miedo, que es una emoción totalmente natural porque viene lo que sigue, la frustración que me van a hacer, no lo pases solo. Hay muchísimos terapeutas enfocados en la diversidad sexual que acompañan con muchísimo respeto lo que es el proceso de aceptación y asimilación para que un ser humano viva una vida plena en cuestión de su identidad sexual o diferentes características que ya hablamos. También es importante tener una buena salud mental. Para ello me pongo en la mejor disposición, siempre para poder acompañar con mucho respeto y empatía. ¿Alguna otra pregunta? Desde la perspectiva de la educación de infantes, he tenido conocimiento de casos de niños que se sienten y se asumen como animales, como perros, particularmente, y que llegan a una institución educativa y derivado de la normatividad existente de esta ley, se les tiene que dar el trato como perros, porque son perros, su creencia. Ya ni hablar de casos que en Europa están documentados de personas que practican en el número de comunidades, incluso familias, cosas que ante el juicio y pudiéramos decir el más mínimo sentido común de un ser humano consciente que tiene un nivel mínimo, quisiera yo decir, de discernimiento. Claro. Pues realmente son algo, no lo quiero juzgar, pues, porque precisamente yo creo que ahí quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero que es muy difícil de entender. Entonces, ¿cómo en ese ambiente, en ese contexto
poder uno como padre, por ejemplo, guiar a un hijo ante una situación como esa, cuando de antemano, insisto, sabemos que debe de existir límites. Para mí sería muy, y se lo digo ya de manera personal, para mí sería muy difícil empatizar con alguien que realice ese tipo de práctica. No lo puedo entender, no me puedo poner en sus zapatos, no puedo dar crédito a que eso, una persona joven, consciente, con su mente bien ubicada, realice ese tipo de acciones. ¿Hasta dónde debiéramos también nosotros poner límites? Bueno, porque entiendo que es el derecho de ellos, pero el derecho de ellos también nos afecta a nosotros y nos puede afectar, por supuesto, como sociedad. bueno, es que estamos hablando de dos temas totalmente diferentes. Estamos hablando de diversidad de género, diversidad sexual, en el aspecto de las características que ya mencionamos. Si ya nos metemos en la identidad de asumirte como un animal, es otro tipo de disociaciones mentales y cognitivas que tienen que llevar un proceso de desarrollo psicológico para poder entrar en tu nivel de ser humano. ¿Por qué? Porque entonces no perteneces a esa raza que el niño asume como tal. Esa es una. Eso sí es un proceso que tener que llevar una terapia. Son totalmente diferentes al tema que tratamos. Y el segundo, que habla sobre la zoofilia, es una parafilia. Eso sí entra dentro de los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque es una disociación también sobre la conducta sexual, que también se tiene que trabajar en terapia. Pero fíjense, ese más que le ponen. No, pero tiene sus porqués. De hecho, los mencioné. No, es que todo la formulación de mi cuestionamiento es basado en el más. Ahí que dice, pues lo que sea, ¿no? Dice, Sí, no, pero entra dentro de la capacidad consciente del ser humano. Consciente me refiero a un proceso de madurez activo, donde se tomen decisiones que tengan que ver con su proceso de nivel de madurez con otras personas o con ellos mismos, sin afectar ni los intereses, ni a los animales, ni nada. No entran aquí, no, ni la comunidad lo permitiría. Adelante. es que ese más a mí se me hace muy delicado, pues, y muy demasiado abierto. Sí, no, pero no, por supuesto que no entra. No, claro que no. Yo creo que la comunidad es un. Sí, sí, claro. Entonces, si es una desviación esa parte, la vemos como una desviación, pero porque usted mencionó gustos, y esos son gustos de ellos. Pero no entra dentro de la comunidad, de hecho. No. También entra dentro de los trastornos mentales lo que es la pedofilia. Hay un proceso neurológico que afecta los primeros años de vida que tiene que ver con un proceso individual de cada ser humano por el cual se desarrollan ese tipo de indicadores, pero también hay un trabajo independiente. De hecho, la comunidad gay siempre ha sido, no siempre, pero siempre dicen es que asociamos ser homosexual con ser pedófilo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque lo que marca la diferencia son las pulsiones, y las pulsiones sexuales de un nivel consciente tienen que ver con la toma de decisiones. Cuando tú utilizas como recurso sexual niños, animales, del carácter que tú quieras, tiene que ver con personas que no tienen libertad de conciencia, y eso se convierte en un delito y en una enfermedad de trastornos mental que tiene que ser canalizada. No tiene nada que ver un tema con el otro. Lastimosamente, sí se asocia. ¿Por qué? Por la falta de educación. Y en este más, aquí tratamos de ser un poquito claros que son pansexuales, no binarios, asexuales y género fluido. Es decir, personas conscientes de sí mismas que toman decisiones de sí mismas, de su propio cuerpo. No entra ningún tipo de parafilia. A eso entra en la categoría de enfermedades y de trastornos mentales que pueden encontrar ustedes en el DSM-5 del Manual de Psicología. Ahí sí, y son penalizados, ¿no? Sí. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Para empezar, y ahí también uno, aunque traigamos el tema, a veces discernimos con ciertas cosas, ¿no? Pero muchas comunidades tienen hijos, y en su forma de crianza, de una crianza positiva o afectiva, intentan normalizar las acciones y actitudes siendo respetuosos.
Exactamente. Por eso le digo, cuando son familias hay una crianza positiva. Y también comenté que cada cabeza es un mundo y que podemos discernir. ¿Por qué? Porque a veces gran parte de la comunidad lo que quiere hacer es hacerte parte a través del amor y el respeto y la empatía. Siempre y cuando no se rompan las normas, no vean hechos violentos o identidades sexuales explícitas, no puede haber algún objeto de ser juzgados, vaya, porque a lo mejor solamente es una marcha de manifestación, apoyos hacia mamás, apoyos hacia papás, con todo, con el único fin y objetivo de ser empáticos. En ese sentido, no hay ningún inconveniente. Ya si entran en otro tipo de dinámica, ahí sí se tiene que hacer espérate tantito, existen algunos límites, hay algunos derechos de los niños que también tienen que ser respetados. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, Steve? Ajá. Por ejemplo, no sé si venimos programados o nos programaron desde la infancia, pero en la naturaleza siempre encontramos el hombre o la mujer. Si hablamos de cables, de conexiones, aquí de hembra, aquí de macho, ¿sí? Y si hablamos de mascotas, ahora preguntan, ¿es niña o es niño? Entonces a un pequeñito que más o menos va creciendo por ahí, ¿cómo le vas haciendo ese cambio de chip en las personas? Porque ahora la persona ya no puede decirle, pues no sé, porque hay unos que dicen, soy de hombre o mujer, y golpean y se quedan viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? ¿Cómo ir encauzando esas mentes que no tienen pues la suficiente madurez para poder decir, mira, pues lo identifico con alguno de ellos, ¿no? Porque se hacen preguntas, ¿no? Yo tuve un hijo que era muy preguntón y me metí en cada aprieto porque lo entiendo. El peluquero de mi esposa en el chamaco de frontal, ¿tú eres hombre o eres mujer? Porque lo veía con cabellos bien largos, bien apretados. Y él nomás se reía, ¿no? Nunca le dijo nada, pero pues... chiquito. Una vez que veo a un señor bien gordo, también estás esperando un bebé. No, chamaco, así son los niños. Entonces van creciendo también, pues ya no con esa información. Y yo creo que ahora es más difícil para un pequeñito hacer una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos pequeños que tienen dos mamás en casa o que tienen dos papás? ¿Cómo van creciendo? ¿Cómo van creciendo mentalmente? ¿O cómo se van desarrollando? Porque creo yo que no es fácil, ¿no? Y también les meten un conflicto para tener un conflicto y tienen, tal vez pueden tener problemas después ellos con sus propias personas. Entonces, ¿cómo ir aclarando con los pequeñinos esa parte, ¿no? Okay. Vamos pregunta por pregunta. Primero que nada, te lo tienes que aclarar tú. Saber exactamente qué vas a responder, ¿ok? Tienes razón, hombre o mujer es una realidad y siempre que hable de cosas aquí son cosas reales y que existen, ¿sale? Ya como adulto, ahorita las personas que deciden identificarse, se les pregunta, bueno, ¿cómo te identificas? Si esa es tu pregunta, ¿cómo lo voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, ¿cómo te identificas? Si estás viendo un muchacho que tiene cabello largo y demás, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cuál es tu nombre? Es el respeto, simple y sencillamente, sin entrar en un conflicto de, mira, lo que pasa es que él era hombre, pero luego, mira, si es una persona. No. Simple y sencillamente trabaja con el respeto. Los niños son muy inteligentes y siempre prefieren escuchar la verdad, aunque sea complicado de comprender. No se la tienes que decir tan explícito, solamente decirle, hijo, pues, ¿cómo quiere que le digas? Respétalo, hijo, nada más, no pasa nada, porque de lo contrario, lo único que hacemos es introyectar prejuicios y ahí sí va a haber una descomposición de su propia identidad. Dejarlos a ellos que con el paso del tiempo vivan su proceso y tomen sus propias elecciones. Pero todo lo demás lo van a ver en calle. Por eso te tienes que preparar tú para respuestas. Con respecto a las mascotas, seguimos, son temas totalmente diferentes. El que si las mascotas son
diferentes, porque no tiene nivel de conciencia. Estamos hablando de humanos y estamos hablando de personas. Y la siguiente pregunta, ¿cómo educarlos si tienen dos mamás o dos papás? Exactamente como nos educaron a nosotros, con una mamá, con un papá, con una abuela, con un tío, con quien se pudo hacer cargo. La diferencia está en el compromiso emocional que ejerza sobre los patrones de desarrollo. Y para ello tiene que haber muchísimo acompañamiento emocional. Si te preguntas, si te preocupas de que puedan adoptar ideas similares o demás, son prejuicios. Hasta ahorita no hay ninguna teoría que explique que los niños que viven en hogares que sean exclusivamente homosexuales o lésbicos tengan alguna condición o tengan alguna situación. Son niños perfectamente felices, en buen estado emocional, que cualquier otro. El problema es el exterior, es la forma en que los percibe el mundo y la cultura. Por eso viene un proceso de sensibilización y de educación. Y para dar buenas respuestas a nuestros niños, primero tenemos que tenerlas nosotros. No sé si más o menos logré responderte. Sí, adelante. No, gracias a usted. Mande. Es muy complejo. Identidad. Ella incluso ya tiene pareja, años, más grande. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que empezar a comprender, porque no es así como que, vamos, en los padres, en la familia, se da todo bien. Creo que es algo muy complejo. Y lo otro, cuando esa película de Ah, sí. bueno, cuando ya todo esto causó y explotó y se generó género y rechazo principalmente, también por dos cosas, por la cuestión de que se pintaba a México y también por ella como extranjera. Ya al averiguar un poco más de ella, a mí me causó impacto y sí me sorprendió mucho que él era un actor pues, que quizás siempre identificaba como que decidió, digamos, tener esa apariencia de mujer, pero a él sigue buscando las mujeres. Incluso hubo por ahí una especie de tomas camillas que le dijeron que sea lesbiana y que no sea lector, bla, bla. Y es donde entramos a decir, sobre todo estos temas que son muy complejos, pero que son una realidad de afuera. Y que si uno reflexiona más sobre otras cuestiones, dice, a mí se me hizo un poco así como difícil de comprender, oye, empezaste por asumir que tenías una identidad. Ajá. Pero resulta que te gustan las mujeres. O sea, como por qué te cambias a ser mujer si ya eras hombre y te gustan las mujeres al mismo tiempo. Son cuestiones muy difíciles, ¿no? Pero como bien dice usted, si uno ve más allá y dice, a ver, esto a mí me afecta personalmente. ¿En qué daño está haciendo a los demás? Cuando él vive con su esposa desde un inicio, cuando él era hombre, las redes.
por eso yo tendría que actuar de manera violenta de alguna forma hacia otras personas. No, no es un ejemplo, ¿no? Y lo digo por cosas que pasan, como otro chisme en internet de una transgénero que la violentaron y que la mostró enfermedades. Oh, sí, sí, estuvo fuertísimo. O sea, digo, creo que hay mucho que aprender de esto y tener esa apertura. Y sí, no solamente de repente, porque sí, tengo que decir de repente, sí, toleramos. Nos preguntan y no es cierto, toleramos, solamente ustedes somos mujeres. Sí, sí, sí. Y la realidad es tratar de llegar a ese punto de respeto, hablando de personas. Y dijiste cosas bien interesantes, incluso tú solito te diste la respuesta. El problema es que entraban con mis prejuicios, con mis ideas, con mi cultura, y eso no me violenta, pero no está en mí. No tienes la capacidad porque no lo viviste, no lo experimentaste, y no necesariamente se necesita vivirlo y experimentarlo. A lo mejor solamente ser empático y la palabra respetuoso, respetuoso con ello. Otra cosa que mencionaste es muy interesante. ¿Por qué se cambió tanto? Qué complicado, qué conflicto. ¿Te pareció difícil, verdad? Si para ti, que no tomaste esta decisión, te conflictúa, imagínate para él. Decir un día, ok, es que siento que soy mujer. No quiero cambiar a mi esposa, no quiero cambiar a mi vida, pero siento que soy mujer. Y su deseo fue tanto que se convirtió en una mujer. Imagínate lo difícil que es para él, así como es difícil para ti podértelo explicar. Es decir, para poder comprender la esencia de las personas, esa es la base, tú lo dijiste. Aprender a conocerlo desde lo individual, sus características. Un homosexual no es igual que otro homosexual, así como usted no es igual que él, ni usted es igual que yo. Aunque tengamos los mismos estudios, cada persona tiene ciertas características y una historia. En el caso de usted que lo vive cerca, que tiene familiares, que tiene personas, conoce a lo mejor la integridad, los valores que ejercen, la forma en la que se llevan con sus papás, el amor, y vas a decir, bueno, es que hay de homosexuales a homosexuales. Claro, como todas las personas, hay de personas a personas. Si comprendemos la esencia de un solo ser humano, sabemos que todo lo que lo trae para ser quien es, tiene un porqué y un desarrollo. Entonces, no hay como ser empáticos en ese sentido. A lo mejor no aceptarlos en su totalidad, como me decían, es que no me tienen por qué imponer. No, respetar no es aceptar, simple y sencillamente respetar las cualidades, dualidades, características, siempre y cuando no se metan en alguna situación que conflictúe, como en el caso de usted, que tengan que ver con niños o que tengan que ver con otras circunstancias que no tienen nada que ver con la diversidad sexual. Y sí lo aclaro para que no se vaya a confundir el tema. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Bueno, maestra, le agradezco nuevamente aceptar nuestra invitación y pues al no haber más intervenciones en el tema, le vamos a entregar el reconocimiento al ingeniero Aguilar en nombre del director de nuestro centro, licenciado María Casa. Un fuerte aplauso. Muchas gracias también por esta conferencia, que bueno, al